Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias damos a Dios por un nuevo comienzo de una nueva semana que nos ha regalado y el privilegio de poder estar nuevamente aquí conectados, pues a una palabra nueva y fresca que Dios quiere revelarnos el día de hoy. Y el Señor trae a mi espíritu la vida de Pedro, la negación de Pedro. Y a veces miramos esa negación o la hemos leído y podemos tener muchos puntos de vista, podemos tener muchos pensamientos. El decir Pedro fue un cobarde, Pedro fue un traidor, Pedro fue un desleal, un desobediente y a veces no podemos nosotros tomar, yo no creo que pueda tomar o tú puedas tomar una como decisión, un pensamiento, porque tú no estuviste ni yo estuve yo ahí. ¿Qué hubiese sido si en vez de Pedro hubiese sido tú o yo? Pero vamos a ir a la palabra Mateo capítulo 26. Algo Dios nos va a enseñar que a pesar de lo que Pedro hizo, uh, el Señor no lo descalificó, el Señor no lo dejó, no lo despidió. Y Mateo 26, el verso 30 al 34, vamos a leer la negación de Pedro. Y recordemos que hay una palabra profética, Jesús le profetiza a Pedro. Y sucede lo que Dios le dice. Y dice el 30, y cuando hubieron cantado, el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, qué duro y terrible es que tú quieras escuchar un consejo del maestro y en vez de que el maestro te diga una palabra de aliento, te dé una palabra de que tú vas a hacer esto negativamente. Entonces Jesús le dijo en el 31, todos vosotros os escandalizaréis, dice, se van a escandalizar. Oye, el Señor ya sabe, porque el Padre le había mostrado, el Espíritu Santo le había mostrado lo que iba a suceder. Se escandalizaréis de mí esta noche. Mira, ya se los está diciendo el Señor. Porque escrito está, o sea, ya estaba escrito. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. O sea, ya estaba escrito proféticamente que eso iba a pasar y tenía que pasar. Pero Jesús se adelanta cuando habían terminado de cantar y salieron al monte de los olivos. Jesús les dice eso a todos. Pero después entra exclusivamente o le dice personalmente a Pedro las cosas que iban a pasar. Pero sigue diciendo el 32, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya le está prometiendo también que no se iba a quedar ahí. Amén. Y respondiendo Pedro, como cualquiera de nosotros podemos responder, le dijo, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Yo no le voy a fallar a Dios. Yo no me voy a... Muchos podrían estar pasando una situación diferente. Yo no voy a mentir. Yo no voy a dejar de hacer esto por Dios. Yo no voy a fallarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Yo no voy y hacemos tantas promesas. Señor, yo te prometo, yo te juro, unos juran que yo esto. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, esa misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Negarlo, 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 negar. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces errores tú tienes? Muchos. Pero a pesar de esos errores, tú escuchas la voz de Dios a través del profeta, a través de la palabra, a través de alguien que Dios quiera usar. Aunque me falles, aún tú me vas a fallar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. El Señor nunca te acusa, el Señor nunca te descalifica, el Señor nunca te abandona. Es más, Él te alienta aunque me falle, yo siempre estaré a tu lado. Aunque todos me dejen, yo siempre estaré ahí.
Y esa es la promesa del Señor en esta hora. Por eso el tema que el Señor toca en esta tarde es: Jesús descalificó a Pedro como apóstol porque le negó. Vuelvo a repetirlo. Jesús descalificó a Pedro como apóstol porque le negó. No sé si tú estés pasando una situación dura, pero muchos han pasado alguna situación de haberse equivocado, haber tenido algún error, una falla. Y personalmente a veces no es ni el mismo Dios que te acusa, te saca, sino que a veces la misma conciencia, a veces el mismo error, el estar pensando mucho en eso, el no recordar las palabras, vamos a decir las palabras buenas, las palabras que Dios ha dicho de ti, te enfocas más en el error, y eso es parte de la característica nuestra, de enfocarnos solamente en lo negativo, en lo malo. Y esto mismo le pasó a Pedro. Si nosotros vamos a Mateo 26, dice: oh, gloria es el Señor, mi alma te adora, glorioso. Ya estábamos en Mateo, ¿va? Oh, vamos a ir a Juan 21. Juan 21, esta preciosa hora. Y Jesús les dio una promesa en Mateo 26. Les dijo que en el 32 del 26 les dice: pero después que haya resucitado, aunque se hayan escandalizado, iré delante de vosotros a Galilea. Y la Biblia dice, la palabra del Señor en Juan, que apareció, si nosotros leemos el 20, apareció muchas veces a los discípulos. Recordemos que se le aparece a Tomás también. Y Tomás lo niega, Tomás no dice hasta que lo vea y todo. Y después Jesús vuelve nuevamente la segunda vez y se le aparece. Y le dijo: porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero vamos al 21 y vamos a leer desde el 1. Dice: cuando Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó el 21:1 otra vez a los discípulos junto al mar de Galilea, de Tiberias, perdón, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, oiga, mire, Pedro estaba ahí, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Mira, ¿qué poder tiene el liderazgo? Pedro era el líder. Pedro fue el que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves, sobre ti edificaré la iglesia. Lógicamente que le dio la responsabilidad de eso fue a Pedro, pero quien es la piedra principal es Jesús, pero ahí le da una asignación. Pero como que a Pedro se le olvidó, y eso nos pasa a todos. Voy a pescar, les dijo, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mira, por eso te digo. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, como siempre lo hacía el Señor. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: mira cómo viene Jesús. Hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Sucedió como lo mismo cuando Jesús se monta a la barca de Pedro desde el comienzo y le da la misma instrucción. También vuelve a suceder el mismo episodio en este evento cuando Jesús ha muerto. Pero él ya había resucitado, ya lo habían visto, pero los discípulos, no sé, habían vuelto a su antigua vida, decepcionados, sin ánimo, como cualquiera que pueda perder a alguien, a un familiar, algo. Hay gente que vuelve otra vez a lo mismo. Pero aquí Pedro vuelve con algunos de los discípulos, vuelve otra vez al mar, ir a pescar. Y dice la escritura aquí en el 21 que no encuentran nada que pescar. Pero amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos, como te digo, no lo reconocen. Y él mismo le dice: hijos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira cómo es la respuesta del Señor. No viene con reproche, no viene con culpa, no viene con venganza, no viene con... Y a veces nosotros no tenemos esa facilidad como la tiene Dios. Que Dios, a pesar de que nos equivocamos, tenemos errores, Dios no nos descalifica. El hombre nos descalifica. Y yo leía algo de alguien que es muy atacado en las redes sociales, que
Y no solo él, son miles de hombres y mujeres de Dios que a pesar de su vida, pues pudieron haberse divorciado, pudieron dejado, pasado lo que pasado, dejado la iglesia, dejado el evangelio. Y, y ese error, wow, el hombre no lo perdona. El hombre hace el trabajo que el diablo le toca hacer. Y es denigrar, es seguir culpando, es seguir, como dicen, dándole en la llaga para hundirlo más. Y decía esta persona, tus errores y tus fallas no te definen. Dios define quién tú eres. Eres amado, escogido, alabado y perdonado. Eres un gran hijo del gran yo soy. Y es cierto, nosotros a veces ponemos la mirada más en el hombre. Yo como un pastor líder he podido leer, he podido escuchar, he podido vivir muchos eventos de personas que han estado a mi lado, han podido estar como mentores, como pastores, etcétera. Y he visto sus errores. Pero el mismo Señor me ha dicho, yo los he puesto ahí para que tú, viéndolo, no los hagas. Pero eso se necesita un nivel de madurez. Aquí tenemos que entender algo, que todos somos seres humanos. Como yo como pastor puedo verme y me he visto en que muchos de mis líderes, a veces o miembros del cuerpo de Cristo, o pertenecientes al ministerio donde Dios nos ha dado que pastorear y liderar, mucha gente nos falla. Pero nuestro deber no es hundirlo, no es marcarlo, no es levantarlo, no es restregarle el error, sino tratarlo de ayudar para que enmiende el error y vuelva otra vez a alinearse al camino del Señor, porque Dios lo que quiere es que todos nos arrepintamos, amén, y nos salvemos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Y así mismo pasó con Pedro. Jesús, volviendo al relato que Juan nos está hablando aquí en el 21, Juan capítulo 21, estamos en el 5, él les dice, ¿tienen algo de comer? Respondieron, no. Y les dice él, imagínate, hubiera sido otro Jesús, no eches la red ahí, ven para acá. ¿Por qué? Porque ustedes me negaron, porque ustedes se escandalizaron. Acuérdate que el Señor les dijo que se iban a escandalizar, que lo iban a abandonar, que lo iban a... En este caso a Pedro le dijo, antes que cante 3 veces el gallo, me negarás. Aquí estaba estudiando yo también él lo dice en el 26:34, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir. Mira lo que pasó más adelante de ahí, en Mateo 26. Lo que Jesús mismo le dijo, él inconscientemente no sabía que al tener un miedo, porque no sabemos, nadie vivió lo que Pedro vivió. Nadie puede hablar, decir, yo hubiera reaccionado de esta forma de mentira. Y a veces nosotros nos llenamos de mucha, no sé cómo decir la palabra, nos llenamos de mucho ego, nos llenamos de que yo no lo haría, porque esto, lo otro. Pero nadie estuvo en los zapatos de Pedro, nadie estuvo en el lugar de Pedro. Entonces dice el 26:74, el verso 3:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, oiga, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En el 75 dice, entonces Pedro se acordó, ¿ves? El mismo Espíritu Santo, las mismas palabras que Jesús le dijo. Porque ahí dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, oiga, del Maestro, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, mira lo que pasó, lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado amargamente por un error, o por varios errores, o porque no tenemos, como decimos, ¿cómo sería la palabra? No tenemos esa perfección, ese nivel que quisiéramos a veces tener, y por no tenerlo a veces fallamos, tenemos errores y nos descalificamos a veces personalmente nosotros mismos, o los mismos líderes, los mismos hermanos, o la misma gente de Dios nos descalifica. Pero así como decía este hombre de Dios, tus errores y tus fallas no te definen. Yo he entendido eso en el camino del Señor. Yo tengo muchos errores, he cometido muchos errores, y esos errores me sirven a mí a veces, porque esa es la escuela. Dios a través de nosotros un día me dijo a mí, a través de alguien que estaba construyendo algo, me dijo, el hombre no es como yo.
El hombre para aprender aprende de sus errores, de cuántas veces construye algo. Si nosotros vemos cuando se inventó la luz, el que inventó el foco, dice, si no estoy equivocado, que probó más de 1000 veces. ¿Cuántos errores tuvo? Hasta que llegó a la perfección. Lo mismo, esta persona estaba haciendo algo y tuvo varios errores, pero esos mismos errores le enseñaron a cómo no volverlos a cometer para volver a seguir haciendo ese trabajo. Así es el método de Dios con nosotros. Nuestros errores y nuestras fallas no nos definen como hijos de Dios, porque Dios no nos descalifica. Por eso el tema es, ¿Jesús descalificó a Pedro como apóstol porque lo negó? No, Dios no nos descalifica. Dios no nos entierra, Dios no nos señala el error. No, Él viene con palabras de amor. Volviendo aquí al 21, si no me equivoco, de Juan, sí. Las palabras del Señor son hermosas y Él les dijo en el 21:5, les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? No llegó peleando, no llegó reclamándole, le respondieron no. Y les dijo Él, mami les dijo, vayan y mira, yo tuviera una reacción humanamente, yo sabiendo que las cosas, no le diría, se lo digo, o tú igualmente, pero Jesús no. Dice, echar la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron, lo obedecieron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pesas. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, o sea, en este caso Juan le dice a Pedro, es el Señor. Ellos están afanados que estaban en la pesca, que no discernieron, pero por eso te digo, solamente los íntimos pueden descifrar, esto te lo revelo, solo pueden escuchar la voz del Señor. Aunque, vamos a decir que es padre, pero ves, el desenfoque, el error te hace que hasta puedas, ¿qué? No discernir la voz de Dios. Aquí Pedro no la discierne, pero Juan sí, y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó, oiga, la ropa, o sea, se puso de nuevo la ropa o el manto, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Al descender a tierra, dice la palabra, vieron brasas puestas. Mira qué tremendo es nuestro Señor. Que a pesar de que los mismos escandalizaron, que los mismos lo negaron, que los mismos le dieron la espalda, que Pedro lo negó, que hizo tantas cosas, que lloró amargamente, que lo maldijo, dice la palabra, el Señor no vino con una actitud como la de nosotros. ¿Ves? Todo el amor que Dios tiene, la diferencia entre Dios y nosotros, nos hace falta mucho a nosotros llegar de esa forma, porque somos seres humanos. Realmente vivimos una realidad, vivimos en un caparazón de carne, lleno de desperfectos, lleno de tantas cosas, y la hacemos en un contexto de solo mirar el error de la gente y no ver lo bueno. Por eso te digo, hay personas que pueden tener una vida maravillosa, pueden ser exitosos, pero nomás cometen un error. Independientemente de todo lo bueno que hicieron, ese error los marca para toda una vida. Aquí vimos que el error de ellos, de los apóstoles, aún el de Pedro, el Señor no viene y lo trae a memoria. Porque Dios no es como nosotros. Y así te está diciendo el Señor. No importa quién te descalifique. No importa quién esté viendo tu error. Tú tienes que seguir. Yo tengo que seguir. ¿Cuántas veces me he desanimado? ¿Cuántas veces he estado a punto de tirar el ministerio? Pero ahí vienen las palabras del Señor. Yo te llamé como pastor. Yo te llamé como apóstol. Yo te llamé como hijo. Yo te llamé para que llevaras mi palabra a muchos. Sigue adelante. Prosigue a la meta, al galardón que tengo por ti. Pero muchas veces por no tener la voz que perdemos, porque el enemigo a través de la culpa, a través del señalamiento, a través de lo religioso que te empiezan a acusar, a llamar, que no eres digno de estar en ningún altar, que no eres digno de ser un padre, que no eres digno de ser una madre, que no eres digno de ser esto, lo otro. Esas palabras les pones más atención que lo que el Señor ha dicho de ti. Dios te levanta en esta hora. Dios te dice, levántate, no importa cuántos errores tengas. Pero como le dijo a aquella mujer, ni yo te culpo, ni yo te condeno. Vete, pero no sigas pecando más. Dios nos dice en esta maravillosa hora,
que ni Él nos está culpando, ni Él está trayendo a memoria ningún error de nosotros, sino que Él quiere que lo enmendemos, que nos arrepintamos y cambiemos. Y que le digamos al Señor, ayúdame para yo seguir adelante. Pues termino ya aquí. Lo que el Señor, porque el Señor, Él siempre piensa en lo que ya nos dijo. Tal vez Pedro se le olvidó, pero el Señor no se le olvidó. Y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Mira, el Señor les tenía ya preparado comida. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, porque así es nuestro Señor siempre. Aunque le fallemos, siempre nos bendice. Los ha bendecido a ellos. Hay mucha revelación aquí, pero por el tiempo yo solamente te leo lo que el Señor quiere que en esta tarde tú entiendas y yo entienda. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153 dice, y aún siendo tantos, la red no se rompía. En el 12 le dice, Jesús les dijo, venid y comed. Mira qué amor del Señor. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle. Imagínate cómo de haber estado. ¿Cuántas veces tú te sientes así igualmente, que no te sientes inmerecedor? Así se sentían a ellos. ¿Tú quién eres? Sabiendo que Él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, con poder y gloria. Y dice el 15, aquí termino. Cuando hubieron comido, Jesús directamente se va al que lo había traicionado, al que lo había maldecido. Y hoy Dios también está diciendo, tal vez tú lo maldeciste, tal vez tú lo negaste, tal vez tú hablaste mal de Él, tal vez tú te acobardaste, tal vez tú dejaste ya de caminar en los caminos del Señor. Pero mira, como le dijo a Pedro, te está diciendo hoy el Señor. Y a mí también me está diciendo, pon tu nombre ahí. En este caso era Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. ¿Me amas más que a estos? ¿Cuánto es el amor de Dios? No importa quienes están descalificados, no importa quienes han hablado, no importa quienes han visto y siguen viendo tus errores. Tú sigue adelante, yo tengo que seguir adelante. Si me detengo en eso, no voy a cumplir el propósito, porque aquí el Señor le sigue profetizando. Le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor te dice, yo no sé si hay pastores aquí, si hay alguien que está caído, alguien que dejó de caminar en los caminos del Señor, alguien que por algún error, por alguna falla, por un divorcio, porque cometió un error, dejó a su esposa, a sus hijos, dejó a su esposo, su esposa, un hijo dejó su casa, se fue de casa, cometió un error. Pero Dios te dice, ¿me amas? Apacienta nuevamente lo que yo te dije que apacentaras. Dios te está levantando con esta palabra. No te sientas destruido, no te sientas que no vales nada, que todo se perdió. No, el Señor no te está culpando, el Señor no te está juzgando ni condenando. El Señor te está diciendo las mismas palabras que le dijo a Pedro, ¿me amas más que a esto? Y tú le puedes decir, sí, yo te amo. Entonces el Señor te dice, apacienta mis corderos. Porque esa es la misión que tenemos. Y volvió en el 16 a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús te vuelve a afirmar, te vuelve a preguntar nuevamente. Y por una tercera vez dice, oh, aleluya. Simón, en el 17, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Termino acá. No sé quiénes estarán viendo este video, pero el Señor te dice que continúes haciendo lo que Él te encomendó. No importa las veces que falles, contra que lo rectifiques y te arrepientas como lo hago yo, el Señor no te descalifica para nada, para ningún momento. Pero Él te dice en esta hora, como le digo, yo no te descalifico. Te puede descalificar el hombre, pero yo no te descalifico. Porque así me ponía el Señor que escribiera. Y como tema, como decía, Jesús descalificó a Pedro como apóstol. Porque lo negó. No. Dios no descalifica a nadie por sus errores. Todos, el Señor ya sabe que mañana, hoy,
le vamos a fallar. Lo único que Él pide es que nosotros nos arrepintamos con un corazón contrito y humillado y reconozcamos que fallamos. Y Él se encargará de volvernos a restaurar. Así que voy a orar. Padre, gracias por esta palabra. Que todo el que la vea, que esta tarde sea inspirado, sea lleno de tu presencia y que esta palabra la pueda discernir espiritualmente. ¿Para qué? Para que también pueda levantar a otros que han caído y que así como tú no juzgaste, tú no condenaste, tú no viste el error de Pedro ni de los otros apóstoles, también nosotros hagamos como tú, Señor, que no juzguemos a nadie, que no lo hundamos, sino que lo restauremos como tú lo hiciste. Padre, te bendigo, gracias por esta palabra y recuerda que el Señor te ama, el Señor no ha dejado de confiar en ti. Si tú dejaste de confiar, vuelve a confiar en Él. Dios te bendiga, la paz del Señor y nos vemos pronto en otro video que será de mucha bendición para ti. Shalom.